Hola, hola. ¿Ya nos escuchan? ¿Nos pueden comentar por favor en el chat si ya nos están escuchando? Perfecto. En breve, en 2 minutitos vamos a iniciar la sesión. Les agradecemos, pues bueno, su tiempo y pues bueno, que se hayan conectado en punto. Muchas gracias. Hola, hola nuevamente. Pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les agradecemos nuevamente su participación y pues sobre todo su puntualidad. Vamos a dar inicio, por favor, nada más confírmenme que se esté escuchando bien, que nos veamos en la sesión, por favor. Se escucha muy lejos. Ok, se escucha muy lejos, entonces denme permiso, por favor, para hacer aquí otra prueba. Se escucha muy feo. Positivo, ¿me pueden confirmar que ya se escucha? Perfecto, ya se escucha mejor, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass. Me voy a apoyar en una pequeña presentación. Y pues bueno, ahorita poquito a poquito vamos a ir presentando a los participantes de la sesión del día de hoy. Pues bueno, por aquí se encuentra conmigo la licenciada Ivonne Guevara, el ingeniero Daniel Martínez. Pues bueno, ellos son los que importan para la sesión del día de hoy. Pues bueno, su servidor Enrique Salva, quien pues bueno, vamos a dar inicio a la plática informativa. Como se han dado cuenta anteriormente, hemos tenido estas sesiones de trabajo con diversos clientes de nosotros y pues bueno, también les agradezco mucho que estén por aquí conectados. Vamos a intentar vamos a tratar de llevar la sesión aproximadamente de 1 hora, 1 hora 10, conforme vayan saliendo las preguntas que vayan surgiendo por parte de los equipos, ahora sí que de todas las personas. Vamos a tratar de contestar algunas 5 o 6 preguntas y pues bueno, como hemos hecho anteriormente, vamos a contestar las que no den tiempo por medio del área de atención a clientes, ya sea del área jurídica de comercio exterior del prevalidador o bien del área de atención a clientes de nuestros sistemas de captura de pedimentos. El primer tema que vamos a ver es marco normativo.
va a ser la implementación técnica y pues bueno, posteriormente vamos a ver cómo vamos a llevar la parte del impacto operativo en nuestros sistemas. Por ahí también me estaba basando en en un pequeño código QR, entendiendo pues bueno que también están integrándose empresas importadoras, exportadoras, agencias aduanales, agencias de carga. Tenemos pues bueno un buen foro para platicar un poquito acerca de RECO y de las soluciones para comercio exterior que tenemos. Me quiero enfocar rápidamente en nuestro Gliber Tax Finder, que es nuestra tarifa arancelaria, la tarifa arancelaria que utilizamos en todo el corporativo, que utiliza nuestro prevalidador, nuestros sistemas de captura de pedimentos. También por ahí les compartí un poquito la página de internet que nosotros tenemos para que nos conozcan, para que pues bueno, por aquí vayan viendo el tema de lo que nosotros hacemos en Gliber, en RECO, los productos y las plataformas que tenemos en la actualidad, el HS Coder, el Tax Finder, el Tax Calculator, nuestro sistema de captura de pedimentos de anexo 24, también pues bueno, los temas del prevalidador, y por aquí vayan viendo qué hace cada uno de ahora sí que de nuestros productos. Por ejemplo, voy a entrar un poquito y les voy a hablar acerca de nuestro Gliber Tax Finder, que es nuestra tarifa arancelaria. Nosotros, pues bueno, ya aquí vamos y tenemos nuestros productos, están de manera nativa en una sola plataforma. Y por aquí les voy a presentar prácticamente para que ustedes puedan consultar la normatividad de la LIGE, y básicamente van a poder ustedes consultar su fracción arancelaria, van a poder meter, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla, una disculpa. Este es nuestro producto en el que vamos a poder ir metiendo, pues bueno, ya sea por palabra, por fracción arancelaria, y pues vamos a meter o vamos a ver nuestra fracción, vamos a poder ver del lado izquierdo las regulaciones arancelarias con las que tenga que cumplir mi producto. Vamos a ver, pues bueno, básicamente la información de toda la fracción arancelaria. Entonces, pues bueno, esta tarifa arancelaria, pues bueno, ya es un producto muy conocido por agencias aduanales a nivel nacional, por empresas importadoras, exportadoras también. Y pues bueno, posteriormente, como les comentaba anteriormente, en nuestra página web van a poder ver lo que nosotros tenemos o los productos que nosotros tenemos para el comercio exterior. Nuevamente, platicarles un poquito del Coder, que es clasificación arancelaria con inteligencia artificial. Nuestra guía confiable o el Tax Finder, lo que les estaba comentando hace unos momentos. El Tax Calculator, que sirve, pues bueno, para calcular o hacer algún tipo de cotización, tanto para agencias aduanales, para empresas importadoras, exportadoras. Nuestro sistema de captura de pedimentos para anexo 24, y como bien saben, pues bueno, también somos prevalidador autorizado por el SAT y por la ANAM. Por aquí también les puse un pequeño QR, que es el que estábamos mostrando en la sesión de inicio o en la pantalla principal, para que ustedes puedan evaluar el producto que les acabo de mencionar anteriormente, escaneando pues bueno el QR y accediendo a unas consultas que les damos de manera gratuita. Por favor, pueden darle clic al QR, pueden escanearlo y bueno, van a poder tener unas consultas de manera gratuita. Si requieren alguna información, pues bueno, también por ahí están nuestros números, van a poder comunicarse al área al área comercial. Y por favor, cualquier duda que puedan llegar a tener durante esta sesión, por favor me pueden anotar las preguntas en el chat. Vamos a tratar de desahogar las que se puedan,
pero también les comento, la intención de estas sesiones, como lo he platicado anteriormente con ustedes en estos foros que hemos estado teniendo, es que ustedes vayan conociendo tanto las aplicaciones que nosotros tenemos en Gliber, en Reco en este caso, y que pues bueno, también las personas que se están uniendo el día de hoy y que no nos conocen, sepan un poquito de Reco. Somos una empresa de comercio exterior con más de 29 años en el mercado y ofrecemos plataformas y servicios justamente para temas de comercio exterior. Tenemos clientes, agentes aduanales en toda la República Mexicana, empresas importadoras, exportadoras a nivel nacional, agencias de carga, consolidadoras de carga, que interactúan con todo el flujo de aplicativos que tenemos. Y pues bueno, no quiero quitarles mucho el tiempo porque pues la licenciada Ivonne Guevara y el ingeniero Daniel, pues bueno, van a hablar acerca de estos temas. Les agradezco nuevamente la puntualidad para conectarse. Presentar rápidamente a la licenciada Ivonne Guevara. Ella es la coordinadora del área jurídica de comercio exterior de Reco, del prevalidador Reco como tal, y de los sistemas de captura de pedimentos también. Muy importante recalcar que ella se encarga de ver toda la parte normativa de los sistemas con los que interactuamos en el corporativo. Ella, pues bueno, ya la deben de ubicar muchos de ustedes porque ella es quien da nuestras masterclass, ella es quien platica, pues bueno, todo lo relevante que va aconteciendo día a día en el comercio exterior, tratando, pues bueno, también de que estas pláticas sean sin costo y que ustedes, pues bueno, estén 100% seguros de que toda la información o todos nuestros sistemas y toda la parte regulatoria del corporativo siempre se lleva de manera diaria, siempre se revisa. Ahorita también, pues bueno, vamos a platicar un poquito cómo es que nuestros sistemas se van actualizando día a día, que eso es muy importante también para que nuestras aplicaciones sean un método confiable para ustedes. Es importante recalcar que estas siempre se están actualizando día a día, tipos de cambio, siempre se están revisando los diarios oficiales a las 6 de la mañana, a medianoche, siempre se están actualizando sin ningún problema. Entonces, le cedo la palabra a la licenciada Ivonne Guevara con la presentación que tiene y por favor, cualquier duda o comentario nos la pueden hacer saber. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a una plática más de su empresa Gliber, Reco. En este día específicamente vamos a hablar de la manifestación de valor electrónica. Este tema que, pues bueno, ya muchos de nosotros, y no es que todos, ya hemos oído hablar de ello. Y pues bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad de platicar también desde nuestra trinchera sobre pues este tema, ¿no? Como proveedor de servicios, de sistemas y como prevalidador que somos de pedimentos, pues bueno, consideramos importante platicar sobre este tema con la información que se tiene, ¿no? También es importante mencionar que bueno, todavía por ahí falta cierta información que la autoridad nos vaya soltando. Una de las más esperadas pues son sin duda las preguntas frecuentes que saque por ahí la ventanilla única sobre esta manifestación de valor electrónica, en donde muy seguramente vamos a disipar por ahí algunas dudas que aún tengamos sobre casos muy particulares. Pero bueno, de manera general y con la información normativa que se tiene, pues bueno, damos esta plática tanto en el ámbito legal, que es lo que me corresponde, y posteriormente se platicará un poco desde la trinchera de sistemas, ya con mi compañero Daniel. Entonces, si me permiten, voy a iniciar, voy a compartir por ahí el material que tengo preparado. Permítanme.
Ok. Bueno, les reitero, digo, ya como mi compañero Enrique les comentó, mi nombre es Ivonne Guevara, soy encargada del Departamento Jurídico de Comercio Exterior. Vemos tanto el área de prevalidación, pero también el área de sistema, de nuestro sistema de captura, CIR. Entonces, bueno, este tema de la manifestación de valor electrónica, pues bueno, abarca un poquito de las dos cosas, ¿no? Y por ser un tema, simplemente un tema relevante en este ámbito de comercio exterior, pues es el motivo de esta plática. Dentro de este marco normativo, estos son algunos puntos que voy a platicar. Primero, pues un poquito de antecedente. Siempre me gusta cuando platico un tema, pues irme un poquito más atrás, aunque yo sé que muchos de ustedes, si no es que todos, ya sabemos dónde y cómo y por qué nace la manifestación de valor, pero bueno, siempre es bueno dar un poquito de contexto, un poquito de antecedente, digo, sin alargarme mucho, pero por ahí voy a tocar este punto. Después, pues bueno, como tal, el boletín de la BUCEN, que es lo que originó todo este revuelo de pláticas y enfoque e importancia de la manifestación de valor electrónica, la obligatoriedad, bueno, como tal, los fundamentos que nacen tanto de la ley aduanera como de las reglas de comercio exterior, los documentos que se deben de anexar a la manifestación de valor, los beneficios, que hay por ahí un par de beneficios para no generación de esta MB, la multa, que también por ahí es un tema importante a comentar, y pues bueno, por último, un esquema general del orden de los pasos a seguir para la generación y la transmisión de esta MB. Bueno, entonces, iniciamos como tal con los antecedentes. Bueno, la manifestación de valor no es un tema nuevo, no es un proceso nuevo, no es algo nuevo, es algo que hoy en día se hace. Sin embargo, por ahí en las reglas del 2019, específicamente en la publicación del Diario Oficial del 24 de junio del 2019, fue que se modificó la regla 151 para establecer ahora de que la manifestación de valor se haría ahora a través de la BUCEN, la ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, esa modificación, a pesar de que se publicó desde el 2019, no entró en vigor. Por ahí, primero, dentro de los transitorios, establecían unas fechas específicas, de ahí se fue prorrogando, y a lo último, cómo quedó y cómo incluso hoy en día está en los transitorios, a nivel transitorios de las reglas, nos dice, palabras más, palabras menos, que la modificación a la regla 151, es decir, la MB, que ahora será por ventanilla única, entrará en vigor 90 días posteriores a que la ventanilla única dé a conocer el formato de la manifestación de valor en su portal, ¿sí? Eso está hoy en día en los transitorios, en un transitorio por ahí de las reglas vigentes, que son las reglas del 2025, y estos 90 días pues ya se activaron. ¿Se activaron con qué? Pues precisamente con la hoja informativa número 8 que publicó la BUCEN el día 1 de agosto, el pasado 1 de agosto, en donde ya por fin nos informa que ya dentro de la BUCEN se encuentra disponible el formato de la manifestación de valor. Entonces, con esto se activan estos 90 días e incluso dentro de la misma hoja informativa, la BUCEN hace el conteo y nos dice que, bueno, ya será obligatoria a partir del próximo 9 de diciembre del 2025. Como tal, esta es la hoja informativa como tal que se dio a conocer el 1 de agosto y en donde, pues bueno, la BUCEN nos dice que para efectos de este transitorio quinto de las reglas del 2025, nos informa que a partir del 1 de agosto, es decir, en la fecha en que de emisión de esa hoja informativa,
el formato de manifestación de valor se encuentra disponible en la BUSEM. Por lo tanto, su transmisión será obligatoria a partir del 9 de diciembre, es decir, 90 días posteriores al 1 de agosto. También nos informa que dentro del mismo portal de BUSEM, pues bueno, existe diversa información de manuales y guías para la declaración o para la elaboración de esta manifestación de valor. Y eso, bueno, esta es como tal una captura de pantalla en donde cualquiera puede entrar a la BUSEM sin necesidad de ingresar usuario y contraseña. Cualquiera puede ingresar a la BUSEM y en el bloque de ayuda, específicamente en el bloque de manuales y guías de usuarios, buscamos el apartado de manifestación de valor y encontramos por ahí la información que hasta el momento tiene disponible la ventanilla única para información pública, ¿no? Como información pública. El registro, la consulta, un diccionario de datos y por ahí los insumos de web service, que ya eso es más del lado de sistemas, para la misma o la propia generación de la manifestación de valor. Bueno, dejando a un lado o ya pasando el tema de antecedentes, pues bueno, vamos a entrar de lleno como tal al marco normativo sobre la obligatoriedad de la AMB. Inicia o surge o uno de los artículos en los cuales se toca este tema, pues es el artículo 59 de la ley aduanera, en donde, pues bueno, el artículo 59 nos habla de obligaciones de importadores y exportadores. Y por aquí lo resalto y lo pongo así en sombreado y en un tamaño un poquito más grande, porque repito, está dentro de ese artículo 59 como obligaciones de importadores y exportadores, en donde en su fracción tercera nos dice, no puse la transcripción tal cual, es un parafraseo, pero bueno, el sentido es exactamente el mismo. Nos dice la fracción tercera del artículo 59 de la ley aduanera, nos dice como obligaciones de importadores y exportadores, entregar al agente aduanal una manifestación bajo protesta de decir verdad que permita determinar el valor en aduana de las mercancías. Y nos dice también, en exportación, dicha manifestación será el comprobante fiscal digital. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que la manifestación de valor electrónica como tal que se transmitirá por BUSEM, pues aplicará para importaciones, para operaciones de importación, ya que la manifestación de valor que menciona la fracción tercera para operaciones de exportación, la autoridad la considera como tal el mismo comprobante fiscal digital, es decir, la factura digital en exportación. Entonces, la AMB aplica para importación. Después tenemos el artículo 162 de igualmente la ley aduanera, donde ya nos habla de las obligaciones de agentes aduanales y nos dice en su fracción séptima, como obligación del agente aduanal es conservar el original de la manifestación de valor. Esa obligación es una obligación que actualmente existe y es una obligación que cumplen los agentes aduanales ¿con qué? Con el formato como tal que hoy en día aún se sigue manejando, un formato que, bueno, que es firmado por ahí por el importador y es el que conserva de manera original los agentes aduanales. Con este cambio a la manifestación de valor electrónica, ¿qué es lo que ahora deberán conservar los agentes aduanales? Pues el acuse que al final les regrese la BUSEM una vez realizada la transmisión y la declaración y transmisión de la manifestación de valor. Ese acuse es el que funge como el original de la manifestación. ¿Por qué? Porque al final lleva una firma, pero en este caso es una firma digital del importador. Después, en el artículo 220, ahora del reglamento de la ley aduanera, nos dice también que el agente aduanal deberá conservar
no tan solo la manifestación de valor, sino también deberá conservar los documentos anexos a la manifestación de valor. Por ahí más adelante vamos a tocar el tema, voy a tocar el tema y vamos a ver cuáles son esos documentos anexos que nos pide la autoridad que se adjunten a la manifestación de valor. Entonces, el agente aduanal tiene como obligación conservar tanto el original del formato de la manifestación de valor como los documentos que se adjunten a ella. Posteriormente, tenemos la regla 151. Esta regla sí la quise dejar y transcribir tal cual está en la normatividad para que la analicemos bien y la desmenucemos bien, porque siento que aquí, pues bueno, obviamente ya nos dan más detalle de todo este tema de la manifestación de valor. E inicia esta regla 151, nos dice, bueno, para efectos de los artículos 52, fracción tercera, que son las obligaciones del importador, y 162, fracción séptima, obligaciones del agente aduanal, nos dice quienes introduzcan mercancías a territorio nacional. ¿Y quiénes son quienes introducen mercancías a territorio nacional? Importadores, ¿sí? Dice, deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente. Y empieza. Fracción primera, dice, transmitir a través de la ventanilla digital el formato E2 de manifestación de valor con la información y documentación correspondiente por cada operación de comercio exterior. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar esta primera fracción y aquí resalto esto último, por cada operación de comercio exterior. Con esto, pues bueno, entendemos que la manifestación de valor será por operación, traduciéndose así, por pedimento. Es decir, por cada pedimento que se realice de importación, tendremos una manifestación de valor. Después, en la fracción segunda, nos dice, el importador podrá señalar la clave de RFC del agente aduanal o agencia aduanal, quien podrá consultar o, en su caso, descargar el formato de manifestación de valor. Ahí, pues bueno, creo que no hay por ahí ningún tema de duda. La fracción 2 es clara, en donde el importador podrá por ahí autorizar a los RFCs que considere para qué efectos, para consulta y descarga. ¿Okay? Después, en la fracción tercera, nos dice declarar en el pedimento el e-document que corresponda. Esta fracción tercera también es interesante porque aquí nos indica la autoridad que entonces en el pedimento ya vamos a declarar a nivel identificador un e-document con, entendemos, el número de folio que se genere de la manifestación de valor. Se entiende también que, bueno, será a través del identificador ED, que es un identificador que ya se usa para la digitalización de documentos. Sin embargo, pues bueno, quedamos abiertos a por ahí cualquier indicación futura que dé la autoridad, pero hasta ahorita, con este texto, entendemos que será un ED con el seguido del número de folio que genere la BUSEM para esa manifestación de valor. Hasta aquí, pues, ¿qué entendemos? Que si nos está diciendo que en el pedimento vamos a declarar el número de la manifestación de valor, podríamos entender o nuestra lógica nos diría que, pues, primero hago mi manifestación de valor, obtengo mi folio y después hago mi pedimento para declarar en mi pedimento el número de folio de la MB. Sin embargo, como igual ya muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben y si no, para eso estamos, para comentarlo, al momento de quien ya tuvo oportunidad de igual hacer pruebas, de por ahí entrar a la BUSEM y empezar a hacer estas MBs, se podrá haber dado cuenta que uno de los datos que te pide la BUSEM para generar una MB es precisamente un número de pedimento
y un número de COBES. Entonces, ahí ya los momentos o las posiciones se mueven. Entonces, eso igual lo vamos a comentar por ahí en un flujo posterior para ver qué se hace primero, qué se hace después, o si tenemos que irnos, regresarnos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más visual posible para que nos quede claro. Pero bueno, la fracción tercera lo dejamos así, que en el pedimento se deberá declarar el e-document que corresponda, entendiéndose como esto que será LD con el número de folio que genere la BUSEM de la manifestación de valor que hagamos, a reserva por ahí de que la autoridad nos cambie la jugada, pero hasta ahorita pues todo indica que será así. Después, en la fracción cuarta, nos dice, el formato E2, que es el de la manifestación de valor, deberá conservarse por el plazo que señale el artículo 30 del Código Fiscal, y verificando el artículo 30, pues bueno, nos dice por ahí una serie de plazos que básicamente son 5 años para cuestiones fiscales. Entonces, bueno, deberemos los importadores conservar por ahí la MB y obviamente los anexos que van junto con ella por dicho plazo. Después, en la fracción quinta, nos dice, cuando la información declarada o la documentación anexa al formato E2 hubiera sido incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la ventanilla. Y aquí viene la parte interesante, nos dice, al cual adicionalmente se le deberá adjuntar el formato electrónico D9, que es el formato múltiple de pago, con el pago, de la multa establecida en el 185, fracción segunda de esta ley, que actualmente es de 2.330 a 3.310. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me equivoco o la persona que esté elaborando la MB y posteriormente la selle, una vez realizada y sellada esa MB, se equivoca y la quiere corregir, obviamente tendrá que hacer una nueva, pero tendrá que adjuntar, tendrá que pagar la multa. Lo que por ahí, digo ya a lo mejor hablando ya en términos más de abogados, ¿verdad? Se contrapone un poco con por ahí con el término o con lo que se maneja en el Código Fiscal, que es el de autocorrección, ¿no? Entonces, cuando uno se autocorrige sin que se genere por ahí una facultad de comprobación por parte de la autoridad, pues no te aplica una multa. Sin embargo, pues bueno, aquí la autoridad sí está por ahí dejando mucho hincapié que si te equivocas en una manifestación de valor y obviamente tienes que hacer una nueva, pero le deberás de por ahí adjuntar su multa. A mi criterio, digo, obviamente esto aplicaría cuando ya tu manifestación de valor la hiciste, la declaraste en pedimento y el pedimento ya fue pagado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a mi criterio es que si yo hago una MB y me equivoco, pero aún no la declaro en ningún pedimento, o a lo mejor ya la declaré en algún pedimento, pero ese pedimento todavía no ha sido pagado, pues entonces yo puedo hacer una nueva y puedo hacer las MBs que yo considere hasta que pues ya me quede con la correcta y ya ahora sí, una vez pagado, el pedimento, si yo quiero corregir esa MB, es donde ya me aplicaría la multa. Antes no, para mi criterio, ¿ok? Puedo hacer, digo, hoy en día aplicaría muy similar como con los COBES, ¿no? Hoy en día se pueden hacer COBES, sin embargo, si no los usas, si no los aplicas como tal en un pedimento, pues por ahí tienen igual una vigencia, si no los usas,
la MB, pues, la BUSEM los elimina. En mi criterio, sería algo muy, muy similar en este caso. Por lo tanto, la multa aplicaría, obviamente, cuando tú ya declaras y usas una MB en un pedimento pagado. También nos dice esta fracción quinta, nos dice que en caso de que este ajuste o esta corrección de la manifestación de valor afecte a cantidades en pedimentos, pues obviamente se tiene que rectificar dicho pedimento. Y si ese ajuste de cantidad me genera un saldo a favor, pues tendría que ser en base, o tendríamos que observar por ahí si caemos en el tema de autorización de la rectificación que nos habla la regla 611. Después continúa diciendo la regla 151, en su fracción séptima, nos dice, no será necesario elaborar ni transmitir el formato de manifestación de valor en los casos siguientes. Y nos manejan 4 supuestos en los cuales no es necesaria la transmisión del MB. Y es primero, dice, cuando se importe mercancía que hubiera sido exportada en forma definitiva y que no se hubiera retornado dentro del plazo. Y nos remite o nos relaciona con el artículo 103 de la ley, que este artículo nos habla por ahí de un retorno de mercancía que se exportó por motivos, el retorno por motivos por ahí de un rechazo de la mercancía exportada. Entonces, en esos casos, al momento del retorno a territorio nacional de esa mercancía, no será necesario la MB. También el inciso B nos habla de cuando se retorne al país sin el pago del IJI, igual relacionándonos con el artículo 103 de la ley, que les comento es un retorno por un rechazo de una exportación. Después, en el inciso C, nos habla de retorno a territorio nacional de mercancías exportadas temporalmente y nos hacen la mención del artículo 116, fracción 1, 2 y 3, que básicamente nos habla de remolques, envases, muestras, exposiciones, es decir, mercancías exportadas en el mismo estado. Cuando se retornen en el mismo estado, tampoco será necesario la transmisión de la MB. Y por último, en el inciso D, nos habla de importaciones temporales mencionadas en el artículo 106, fracción 2, inciso A, o fracción cuarta, inciso B, que básicamente son la de los pasajeros y los menajes de casa. En este tipo de operaciones tampoco será necesaria la declaración de la elaboración del MB. Después tenemos, y siguiendo con el marco normativo, tenemos el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, en donde ya nos habla de los documentos que se deben anexar a la MB. Cuando se esté haciendo la manifestación de valor, pues obviamente va a pedir ciertos datos. Primero, pues obviamente el RFC del importador, los datos de la mercancía, incrementables, el tipo de cambio, si ya pagaste por tu mercancía o si no la has pagado, diversa información que te pide, toda la información necesaria para llegar al valor de la mercancía, el valor en aduana de la mercancía que se está declarando en pedimento. Y también, antes de finalizar con esa declaración, te va a pedir que adjuntes, digitalices y adjuntes documentos. Y estos son los documentos que la autoridad solicita se adjunten a la MB. Los encontramos en el 81 del reglamento y son los siguientes. Primero, la factura de nuestra mercancía, el documento de transporte, obviamente dependiendo del tipo de transporte que se trate, BL, guía aérea, etcétera. El documento que compruebe el origen de las mercancías, por ahí podría ser un certificado de origen. La garantía por precios estimados, si es que aplica para esa mercancía.
El comprobante de pago de las mercancías, si se hizo por transferencia, que es normalmente como común se hacen hoy en día los pagos, pues bueno, se deberá por ahí anexar comprobante de esa transferencia por el pago de dichas mercancías, o si aún no se han pagado, pues se deberá anexar por ahí la carta de crédito que ampare esa transacción. También nos solicita por ahí los gastos de transporte, seguros y conexos de la operación. Todo lo que se gaste, pues también hay que adjuntarlo. Los contratos relacionados con la transacción de la mercancía, contratos que tenga el importador con el proveedor, pues bueno, también deberán por ahí pues adjuntarse. Soporte de incrementables, los incrementables pues obviamente en base al artículo 65, todo lo que soporte estos gastos pues serán adjuntados. Y nos dice en la última fracción del artículo 81, nos los deja abierto y nos dice cualquier otra información o documento necesario para determinar el valor de la mercancía. Básicamente con esto, pues obviamente se entiende que lo que pide la autoridad es infórmame absolutamente de todo lo que tú tuviste que considerar para declarar ese valor en aduana que me estás declarando en pedimento, ¿ok? Los beneficios. Entrando al tema de beneficios, por ahí hay un par de beneficios que se establecen no en la 151, sino ya en la 4531, que ya nos habla de los beneficios para la industria automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte. Específicamente su fracción 18 nos habla por ahí que nos dice, para efectos de la regla 151, no estarán obligados a transmitir el formato E2, que es la manifestación de valor, salvo requerimiento de la autoridad aduanera. Aquí, como sugerencia o como comentario, para evitar que la autoridad aduanera, digo, nosotros no sabemos o como importadores, pues no sabemos en qué momento la autoridad aduanera nos puede llegar a requerir esta manifestación de valor. Yo sugeriría que pues de todas maneras se haga, ¿no? Se haga la manifestación de valor porque bueno, para evitar que en una auditoría, en una revisión de gabinete, la autoridad haga una revisión a un importador y diga, ¿sabes qué? Necesito todas las manifestaciones de valor de tu periodo o de tu ejercicio fiscal 2024. Y si, perdón, 2026, ¿no? Y si no lo llegaste, y si la empresa no las hizo, obviamente por apegarse al beneficio de la 4531, sin embargo, si la autoridad se las está solicitando, pues digo, en ese momento se tendría que ponerla a hacer. Entonces, digo, mi sugerencia, mi recomendación o un comentario es que pues de todas maneras se haga, ¿no? Precisamente por este cabo suelto que queda ahí o esta indicación de que salvo requerimiento de la autoridad aduanera. Entonces, pues bueno, más vale tenerlas ya listas. Mismo beneficio aplica para las empresas certificadas, empresas que mencionadas en la regla 733, que son beneficios de las empresas que cuenten con el registro en esquema de certificación de empresas certificadas en la modalidad de operador económico autorizado, las OEA, en donde en su fracción 24 nos dice, no estarán obligados a transmitir ni proporcionar el formato de manifestación de valor en las operaciones de sus importaciones temporales bajo el programa IMEX, pero nos vuelve a dejar esta facultad abierta, ¿no? Que nos dice, salvo requerimiento de la autoridad aduanera. Entonces, mismo comentario que el beneficio anterior, pues más vale tenerlas ya realizadas y listas. Después, pues bueno, la multa que hoy en día está estipulada por un error en una manifestación de valor
es la que se menciona en la regla 151, que es la de la fracción segunda del 185, la cual está relacionada con la infracción del artículo 184, fracción tercera, que nos dice: cometen las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir, presentar información y documentación, ¿quiénes? Y en su fracción tercera nos dice: transmitan o presenten informes o documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores con datos inexactos, falsos u omitiendo algún dato. Esa sería la infracción. Y la sanción, pues bueno, o la multa la encontramos en el 185, fracción segunda, que hoy en día es de 2.330 a 3.310. Aquí un comentario. Esta multa es como tal y específicamente para un error en una manifestación de valor. Sin embargo, no hay que perder de vista que si el error en una manifestación de valor nos va a pegar en un error en mi valor en aduana y a su vez esto genera como consecuencia una omisión de contribución, pues obviamente la multa va a ser una multa también, vamos a tener también una multa por omisión de contribuciones. O si mi manifestación de valor está incorrecta y la autoridad me revisa y detecta o invalida mi valor, pues va a determinar un valor la autoridad aduanera en base a los métodos de valoración y a su vez me va a repercutir en una omisión de contribuciones. Entonces, digo, hay que tener esto en cuenta de que no nos quedemos o no nos casemos con que, bueno, el error de una MB pues es nada más 2.330 pesos y ya, no. Tenemos que ver si ese error de mi MB no me repercute en otro tema como una omisión de contribuciones. ¿Sí? Pero simple y lisa y llanamente un error como tal únicamente en la MB, la multa sí sería de 2.330 pesos. Y bueno, este es el esquema general. Este es el esquema que para mí sería el orden en el cual de manera general se deben hacer los procesos. Primero, pues por ahí elaborar el COBE o los COBES necesarios para la operación. Después, generar o elaborar el pedimento, que sería un pedimento pro forma. ¿Por qué? Porque este pedimento después tenemos que conocer toda la información o tenemos que visualizar toda la información específica de la operación, como los incrementables, el método de valoración, la forma de pago, el tipo de cambio, que si los importes de mi precio pagado, de mi precio por pagar. ¿Por qué? Porque toda esta información, ¿para qué me va a servir? Para realizar ahora sí mi manifestación de valor electrónica y una vez teniendo COBE, pedimento y manifestación de valor electrónica, voy y declaro mi manifestación de valor dentro de mi pedimento junto con la declaración de mi COBE y bueno, ahora sí ya con toda esa información es como se procede a pagar a validar y posteriormente a pagar el pedimento. ¿Ok? ¿Por qué ese orden? Pues bueno, porque cuando lleguemos a la elaboración del pedimento, de la manifestación de valor, necesitamos conocer los dos primeros datos, que es el COBE y el pedimento, porque es información que nos pide al momento del registro. Entonces, es por eso el orden que puse ahí o el esquema general. Y bueno, de mi parte, eso sería todo en cuestión normativa. Sé que por ahí habrá a lo mejor dudas, yo creo que mucho más a lo mejor operativas que normativas. Sin embargo, pues bueno, esa es la información que hoy en día tenemos. Seguimos trabajando con la autoridad para cuestiones de más detalles. Pero bueno, de mi parte sería todo. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Daniel para que hable un poquito ya sobre el tema de sistemas.
Primero nada más vamos a ver, por aquí me están haciendo una pregunta, dice, si soy IMEX y tengo contrato con el cliente para la importación de material de consignación, ¿qué documentos debo apuntar ya que no tengo comprobante de compra de ese material? A ver, otra vez. Si soy IMEX y tengo contrato con el cliente para la importación de material de consignación, ¿qué documentos debo apuntar ya que no tengo comprobante de compra de ese material? Ok, pues deberías de adjuntar el contrato. Si en el contrato viene especificada esa característica, pues entonces se deberá adjuntar como tal el contrato. Si en el contrato viene especificado eso, que no existe por ahí un comprobante o que el pago se realizó o se va a realizar de tal forma, pues con el contrato, con esas especificaciones, pues con eso comprobaremos a la autoridad de dónde viene ese importe o hacia dónde va ese importe. Ok. ¿Qué pasa si está caída la UCEN para tramitar la manifestación de valor? Ese es un buen punto. Hoy en día, pues bueno, tenemos por ahí, sabemos que cuando se cae la BUSEM no tenemos e-document, no tenemos COBE, e incluso existe por ahí un esquema o unos lineamientos para ese tema, ¿no? Para esa situación. Tenemos por ahí un identificador, que si mal no recuerdo es el OC, me parece, cuando tenemos una caída de algún sistema y dependiendo el complemento, es el que para indicarle a la autoridad identificador OC, complemento VU, es que tenemos contingencia en BUSEM. Hasta ahorita la autoridad no ha especificado cómo se va a manejar el tema de contingencia específicamente en la manifestación de valor, pero al generarse la manifestación de valor en BUSEM, pues mi lógica me diría que se utilizaría lo mismo que se utiliza hoy en día cuando con los COBES, ¿no? Por ejemplo. Eso hablando de declarar impedimento. Ahora, ¿cómo vas a subsanar la no generación de la manifestación de valor o la no declaración de manifestación de valor en impedimento? Digo, hablando de BUSEM, pues bueno, adjuntas las facturas, ¿no? Pero hablando de la manifestación de valor, mi lógica, digo, repito, la autoridad todavía no se ha pronunciado al respecto, muy seguramente es que me digan, bueno, adjunta el formato tal, ¿no? Que a lo mejor sea el formato que se use hoy en día, o saquen un formato, el nuevo formato que se publicó, el formato E2, a lo mejor nos digan, pues de manera, ya no en BUSEM, porque hay contingencia, pero ahora hazlo en este formato. Digo, ese sería a lo mejor mi lógica, pero es una de las preguntas y respuestas que esperamos que por ahí la BUSEM saque en sus preguntas frecuentes. Dice, la autoridad puede generar dos multas en un reconocimiento, una multa por omisión de contribuciones y otra multa por omisión de contribuciones, o solo me aplicaría la multa más alta. Esto derivado que estuvo errónea en la manifestación de valor. Hay por ahí una normatividad que sí, si mi memoria no me falla y si no estoy diciendo algo erróneo, espero que no, sí sería la multa más alta. Okay. Siempre y cuando vaya para el mismo contribuyente. Dice, cuando ya tienes un pedimento pagado, rectificas por X dato que no modifique el valor declarado, se deberá hacer otra manifestación de valor debido a que se liga con el número de pedimento inicial. ¿Cómo se manera de las remesas se haría por cada una de ellas, correcto? Ok. Si tú ya hiciste una manifestación de valor, la declaraste en tu pedimento lo pagaste y por alguna razón vas a rectificar el pedimento que no tenga que ver con valores ni manifestación de valor, mi criterio es que no tendrías que hacer una nueva MB, ¿sí? No tendrías que hacer una nueva MB. ¿Por qué? Porque pues obviamente no estás corrigiendo ninguna manifestación de valor. Es como hoy en día
los COBES y los e-documents. Sería algo muy similar. Entonces, en mi criterio, no tendrías que generar una nueva. Ok. Dice, la última, y empezamos con Daniel. Si soy comercializadora, no realizo pago de mercancías ni incrementales, ya que clientes me realizan cesión de derechos de sus facturas para nosotros poder realizar el despacho de importación. ¿Se tendría que anexar los comprobantes de pago de nuestro cliente a proveedores? Sí. Aquí quiero dejar en claro que el objetivo, o sea, veámoslo desde el enfoque o desde la parte o desde la postura, perdón, de la autoridad. La autoridad lo que busca con esta manifestación de valor electrónica y lo que busca con los anexos que pide adjuntar es tener identificado cómo llegamos a declarar el valor en aduana en pedimento. Si el escenario más simple, pues sería tener una factura, ¿no? A lo mejor un contrato con mi proveedor, pues cuánto me gasté de transporte, cuánto me gasté de seguro, etcétera, etcétera. Eso sería a lo mejor lo más sencillo. Pero hay casos en donde no se paga como tal la mercancía, hay a lo mejor una carta de crédito, una cesión de derechos, un contrato que tenemos entre importador y proveedor en el extranjero. Entonces, todo eso, si no hay una factura como tal, todos los documentos con los cuales yo le compruebe a la autoridad de dónde salió la determinación de mi valor en aduana, es lo que debemos de adjuntar en la manifestación de valor. Ok, muchas gracias, Ivonne. Y continuamos con el ingeniero Daniel. Por ahí sí van teniendo algunas dudas referente a la sesión del día de hoy. Pues bueno, también está nuestras redes sociales, es Reco Digital, para que por ahí nos sigan y ahí mismo, pues bueno, también en las imágenes donde hemos puesto la plática, la invitación de la plática, pueden hacer sus preguntas para que interactúen en la página, en las páginas, y por ahí vamos a ir contestando también. Adelante, Dan. Gracias, Enrique. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a... ya. Ok, vamos a ver un poco cómo va a ser el flujo ahora de esta manifestación de valor, este nuevo proceso, cómo se tiene que realizar. Bueno, el importador tendrá que hacerle llegar los documentos a los agentes aduanales propios para poder realizar la operación. Como comentaba mi compañera Ivonne, pues el agente aduanal tiene que realizar al menos un pedimento pro forma, asignar ya un número de pedimento y a su vez generar los COBES que va a llevar la operación. Una vez que tiene generados los COBES y tiene asignado un número de pedimento, esta información se la tendrá que hacer llegar al importador para que el importador pueda realizar la captura de su manifestación de valor, ¿sí? Una vez que se tiene capturada la manifestación de valor, que reiteramos, ya debe de estar los COBES generados y un pedimento pro forma, ya con un número asignado, ¿sí? Se debe capturar la información adicional que requiere dicho documento. Como información adicional hablamos del precio pagado, precio por pagar, incrementables, decrementables, ¿sí? Información que comentaba ya mi compañera Ivonne, que deben tener los comprobantes, ¿sí? Para poderlo declarar en dicha manifestación de valor, ¿sí? Una vez que se captura esa información, ¿sí? Se tendrán que digitalizar los documentos, igualmente que comentaba mi compañera Ivonne, factura, BL, para que puedan
anexarlos a la manifestación de valor. ¿Sí? Independientemente de que estos documentos ya estén algunos digitalizados en la BUSEM para el pedimento o que los digitalicen después, estos tienen que volverse a digitalizar para la manifestación de valor, tienen que agregarse a la manifestación de valor. ¿Sí? Para que una vez que esté ya toda la información capturada y los documentos digitalizados, se proceda a firmar dicha manifestación con la e-firma del importador. ¿Sí? Conocemos que muchos importadores pues le proporcionan sellos de BUSEM a los agentes aduanales que hoy los utilizan para hacer COBES, para digitalizar. Bueno, en las pruebas que se han realizado dentro del portal de BUSEM, sí permite firmar con estos sellos. ¿Sí? Así que ese es un dato a considerar, que sí se pueden utilizar dichos sellos para firmar las manifestaciones de valor. ¿Sí? Y como comentaba mi compañero Ivonne, una vez que se tenga el número de document de la manifestación de valor, esta tendrá que declararle al agente aduanal en el pedimento antes de la validación, para que al momento de validar ya lleve ese número que, como comentaba hasta ahorita, de acuerdo a las publicaciones, pues tiene que ser en un ED, al menos que al momento de que se publiquen las FAQ, pues diga lo contrario o diga alguna información adicional. ¿Sí? Una vez que ustedes, por medio del web service, hagan el envío de la información de su manifestación de valor, aparte de recibir pues su número de e-document, su número de manifestación de valor, van a obtener dos documentos. Esto es muy parecido a lo que tenemos hoy o a lo que se maneja hoy con los COBES, en los cuales tienen un acuse y un detalle. Aquí va a ser exactamente igual. Como acuse, pues es un comprobante de que obtuvieron su número en este caso, de e-document, ¿sí? Que en este caso es de una manifestación de valor, que, bueno, observamos que traen una nomenclatura, empezando por las letras MNBA y el año, ¿no? En este caso, 25. Entonces, tienen su acuse, que si lo observamos, pues si no es prácticamente igual, es muy parecido a los acuses que hoy en día se reciben para los COBES. Y junto con su acuse van a tener un detalle de manifestación de valor. Este detalle de manifestación de valor es el documento que comentaba mi compañera Ivonne, el E2. Este es el formato prácticamente de su manifestación de valor. Ya no va a ser el formato como el que estábamos acostumbrados, donde venía incluso información de la mercancía, puesto que al relacionar los COBES a nuestra manifestación de valor, pues ya ahí se tiene información de la mercancía. Ya BUSEM lo que va a hacer es enlazar toda esa información y ya no necesita que se declare nuevamente aquí en la manifestación de valor, sino ya solamente va a ser un cruce con el COBE o los COBES, perdón, que se declaren en esta manifestación de valor para saber de qué mercancía se trata. Y asimismo, pues cuadrar que el valor que se está declarando, ¿sí? En esta manifestación de valor, pues coincida con lo que está en los COBES y con los documentos que se agreguen, ¿sí? Como los incrementables o decrementables que afecten el valor. Entonces, es donde podrá cuadrar toda esa información. Esto es en cuanto a los documentos, ¿sí? Que se van a obtener, o la información que se va a obtener al hacer envío desde el web service. Esto mismo lo pueden obtener desde el portal de BUSEM,
¿sí? Sin embargo, al hacer envío del web service, van a recibir esta misma información. Y bueno, hablando del web service, se han estado haciendo algunas pruebas, estamos trabajando en el sistema, aplicación, el cual se vaya a liberar posteriormente para que la persona que capture la manifestación de valor por medio de esta aplicación, sistema, pues pueda hacer el envío, ¿sí? De toda la información, pueda hacer la digitalización y incluso validar o consultar información de COBES, ¿sí? Ya están respondiendo los web service de producción. No hay web service de pruebas, de QA, no los hay. Entonces, las únicas pruebas que se pueden hacer pues son ya sobre producción. Sí hemos detectado algunos casos, como por ejemplo al hacer una consulta de una manifestación enviada, ¿sí? Aunque ya se haya recibido un número de manifestación de valor, ya se tenga el e-document, al hacer la consulta marca que no se encontró información. Sin embargo, bueno, nosotros seguimos trabajando sobre estas pruebas hasta que pues ya la USEM tenga todo bien afinado y ya responda correctamente, ¿sí? Ante estas pruebas, pues bueno, también comentar que RECO está trabajando, como ya había comentado, en un sistema aplicación en el cual la persona que pueda capturar su manifestación de valor, pues tenga, no solamente sea una captura como el portal de BUSEM, en el cual tengan ahí que capturar toda la información, y quien ha hecho pruebas en el portal de BUSEM, pues se dará cuenta que no hay incluso prácticamente nada de validaciones de información. Bueno, en RECO estamos trabajando para ofrecerles un sistema, una aplicación en el cual pues haya enlace hacia los sistemas de captura y que puedan, así como obtener información, en este caso, como comentábamos en el flujo, obtener los números de COBE, el número de pedimento que se va a declarar en dicha manifestación, pues también poder enlazar una vez que se tiene esa manifestación, pues enlazar con el sistema de captura para poder agregar este e-document, ¿sí? Como comentaba nuevamente mi compañera Ivonne, hay cambios constantes, falta información de publicar por la autoridad, como las famosas FAQ, ¿sí? Que casi siempre son muy útiles para los prestadores de servicios de captura de pedimentos, ¿sí? O empresas, proveedores que realizan software, como en este caso para la administración de valor, por lo cual hemos retrasado alguna liberación de algún software, ya que pues seguimos trabajando en base a los cambios que publican o las limitantes en las publicaciones que se tienen. Sin embargo, bueno, reiterarles que seguimos trabajando el equipo legal, el equipo de desarrollo, el equipo de atención, en que en cuanto esté toda la información detallada, afinada, poder hacer la liberación de dicho software, el cual se les estaría informando por medio de nuestras publicaciones que hacemos constantemente, tanto por correo como por redes sociales, para que, bueno, estén muy atentos ahí a las publicaciones que realicemos en cuanto se tenga toda la información y se vaya a publicar dicho software. Ok, perfecto. Pues bueno,
respecto a los temas de la parte del sistema de captura de pedimentos y todo esto, por ahí ya especificó el ingeniero Daniel cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el enlace pues bueno, al aplicativo, pero como tal o como ende, por lo que hemos platicado o escuchado, no va a haber como tal un desarrollo dentro del sistema de captura de pedimentos. Entonces, por favor, para este tipo de dudas que tengan respecto a la parte del sistema, les voy a pedir que nos echen la mano también interactuando con la mesa de ayuda de la parte de sistemas de captura de pedimentos, por favor, para que sea un poquito más específico y se vaya viendo por agencia banal y por tipo de agencia banal. Y por favor, nuevamente recordarles los medios que tenemos la parte de atención a clientes, la mesa de ayuda, para este tipo de dudas que puedan llegar a existir más técnicas y que se tienen que ir viendo de manera más específica con las agencias aduanales, ¿no? Con la parte, pues bueno, de todo lo jurídico, de todo el marco legal que platicó la licenciada Ivonne Guevara, también nos pueden solicitar, también podemos atender sus dudas. Ahora sí que en las redes sociales, para las personas que no son clientes de nosotros, para los que son clientes, pues bueno, ya conocen nuestra mesa de atención a clientes en la parte de la prevalidación, en la parte de los sistemas de captura de pedimentos. Y como les comentamos, ¿no? Mientras se vaya liberando más información también, porque sabemos que esto es algo nuevo, sabemos que cuando la autoridad lanza un tipo de, pues ahora sí que de cambios, siempre hay una expectativa o siempre hay una incertidumbre por todos los actores del comercio exterior y pues bueno, es muy válido todos esos temas, ¿no? Si llega a haber algún tema de actualización, si llega a haber alguna modificación a esto y esperando que pues no entre en la fecha que digan y que se va a prorrogar como luego llega a suceder, los vamos a ir notificando, vamos a ir teniendo más sesiones como estas, pues para irles informando si llega a haber algún cambio, ¿no? Como siempre, estar al pendiente de los boletines, estar al pendiente, pues bueno, de las redes sociales y de todos los medios de comunicación que tenemos aquí con todos nuestros clientes. Quiero darles las gracias y por favor las preguntas que llegan a existir, pues las vamos a ir atendiendo en los medios conforme nos las hagan llegar. Muchas gracias por su tiempo y vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde, un bonito fin de semana. Hasta luego.